Buenas tardes, bienvenidos todos. Disculpen estos minutos que han sido de cortesía, como ya saben estábamos en la casa. Y bueno, pues agradezco muchísimo su presencia en el Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid, que como todos sabemos es pues la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Es un baluarte de asturianía y por tanto también de españolidad. Y estamos encantados de ser una institución histórica, una institución sociocultural, una institución que no vamos a la zaga de nadie, en el peor de los sentidos, pero sí recibimos muchas y muy buenas influencias. Pero tenemos la fortuna de contar con un gran equipo, en gran medida constituido por los socios, que nos permite ser innovadores y más bien ser referencia para otros, en muchos aspectos. Esta es una empresa además singular, atípica, donde el corazón sí cuenta de verdad, porque sobre todo existimos ya desde hace unos cuantos años, concretamente desde 1881, vamos para 136 años el 2 de octubre, por nuestra vinculación afectiva a Asturias, a nuestra querida tierrina, pero también por los lazos emocionales que nos unen entre nosotros. Y esto quedó bien patente en un estudio que realizamos hace un año aproximadamente, del que dimos cuenta de forma suficiente, pensamos, a los socios a través del correo electrónico, porque se publicó una separata, pero quedó también muy constatado, y por si hubiera alguna duda, algún compañero de la Junta, Ángel concretamente me lo recordaba, no todo es cuestión de nacimiento. Hay personas, muchas, que afortunadamente se encariñan profundamente con este Centro Asturiano de Madrid, lo cuidan y hacen lo posible porque cada día dé un paso más, un paso en el sentido sociocultural, en el sentido asturianista, en el sentido de la apertura que nos une a todos los pueblos, porque somos parte del pueblo. Hoy, casualmente, es absolutamente cierto, alguien me mencionaba una palabra que nunca había oído. Es un término que parece que se maneja en la América hispana, el de compoblanos. Pues en cierto modo todos lo somos, compoblanos del mismo pueblo, porque somos de nuestro pueblo y lo cultivamos, pero también del pueblo humano. Y es un día hoy de especial significación, una jornada particularmente entrañable. Todos los días son de servicio al socio, esto es indiscutible porque es nuestra razón de ser. Es una jornada dedicada a nuestros compañeros de larga trayectoria, especialmente, de 50 y de 25 años. Y aunque no figura en el programa, y me lo recordaba hace unos minutos el presidente adjunto, es en cierto modo también el Día de las Peñas. No sé por qué no se rotula así, pero nosotros sí lo tenemos presente en el corazón, sobre todo porque no perdemos la esperanza de reactivar algunas peñas y además porque hemos de agradecer a aquellas que tan bien funcionan. Una de ellas, aquí representada por su presidente, o mejor dicho por dos, porque son la Peña Cuenca del Narcea Occidente y también la Peña El Felechu. Una peña esta, la del Felechu, que se reúne prácticamente pues, todos los meses, el primer sábado de cada mes, y que cuenta con un nutrido grupo de socios leales que está llamada también dicha peña a enriquecerse, que además realizan muchas actividades muy interesantes. Y luego la Peña Cuenca del Narcea Occidente, que, como ustedes saben, es el concejo más grande de Asturias y uno de los mayores de España, y además pues muy activa. Por ejemplo, ahí tenemos a finales de mayo la romería que lleva el nombre de la Peña y muy celebrada también, entre otras actividades. Y está Paco González, en el extremo de la derecha, sentado por su condición también de representante de la Peña Costa Verde, efectivamente. Muy bien. Gracias, Paco, porque tú eres un veterano al que todos también seguimos y al que tenemos muy en cuenta por tu buen hacer y por tu sabiduría, que siempre nos asesoras de la mejor forma. Y a mi izquierda está
Pilar Riesco, secretaria general del Centro Asturiano, una mujer muy polifacética, que coordina conjuntamente con su marido, que por algún lugar está también en la casa, pues la agrupación folclórica La Alborada. Dentro de poco se van nada menos que a Lausanne, a Suiza, a un festival intercéltico en representación del Centro Asturiano y también en un marco más general, creo recordar, de la Escuela de Asturianía, esa iniciativa tan relevante, formativa, del Gobierno del Principado de Asturias para dar preparación a muchos jóvenes allá donde se hallen, en Chile, en Argentina, en Cuba, en Uruguay, en México y en tantos países que sigan sumando, eso deseamos, por ejemplo en la República Dominicana, que también agitan la bandera con mucho entusiasmo, como pude comprobar en el mes de diciembre, la bandera de Asturias y la bandera de la fraternidad, con gran esfuerzo y con gran ilusión. Bueno, pues muchas gracias y por supuesto no nos podemos olvidar de Maika, que está a la izquierda, no está muy seria, pero realmente está feliz y nosotros más de que nos acompañe, que es la presidenta de los Felechines, que hay aquí unas cuantas compañeras, miembros de esta peña. Muchas gracias, Maika, también por vuestra labor, por esa continuidad que dais a estas tradiciones y a estas peñas tan queridas que tanto dinamizan lo que es el Centro Asturiano de Madrid. Ayer nos lo recordaban desde la hermana Casa de Cantabria, que tuvimos un acto precioso, pero nos lo recuerdan también desde el Círculo Catalán, que es un centro regional igual que este. No nos referimos a ninguna delegación oficial. También con la Casa de León, que a veces por vetusta, ya que es la relación, se olvida. Llevamos más de 25 años de fraternidad con esa Casa de León, a través de las madrellas asturleonesas, organizando conferencias, etc. Y con todos los que podemos. Somos miembros también de la Federación Internacional de Centros Asturianos, ahí con una participación significativa en su fundación de nuestro querido, recordado presidente don Cosme Sordo. Una iniciativa verdaderamente fabulosa, que informa también de nuestro espíritu solidario, con independencia de dónde estemos, y de la necesidad que tenemos también de seguir siendo referencia para muchos que están, nunca mejor dicho, desnortados, y esto se hace a veces en la vida cotidiana. Por pequeño que pueda parecer el gesto, siempre va calando. Bueno, pues muchas gracias a todos, espero no haberme olvidado de nadie, de las peñas, también de la Peña 10 Villas representa Pilar Riesco en gran medida, en esa versatilidad que tiene. Y este Día del Socio queda enmarcado además en la Semana Grande, que se inició el sábado 17 con el Día del Niño. Necesitamos más niños, en el sentido de que es verdad que España está viviendo un verdadero problema demográfico. Hay muy poca natalidad, especialmente en Asturias, y nosotros lo sentimos, pero también queremos decir, Albarrosa, sí, con orgullo legítimo, queremos decir que tenemos unas instalaciones muy interesantes también pero para niños y para mayores. Pero perdona, los míos no quieren ir. Bueno, pero a lo mejor les convencemos poco a poco. También para mayores, pero necesitamos animar a los niños, a sus papás, a que se adscriban al Centro Asturiano de Madrid en verano, en invierno y en todas las estaciones. Es una oportunidad para formar parte también de esa escuela de fútbol del Real Madrid, que con independencia de cuáles sean nuestros colores, tenemos que decirlo, insisto, con orgullo legítimo, el Real Madrid está detrás, considerado oficialmente, y yo no entiendo mucho, pero sí algunos compañeros como Andrés, considerado el mejor equipo de fútbol del siglo XX. 12 Copas de Europa, nada menos, entre otros muchos títulos. Bueno, por favor, que no lo olvidemos. Tenemos también la labor formativa que realizan Luis Miranda, Pilar Riesco, desde las agrupaciones folclóricas. Esto es una iniciativa muy buena para los jóvenes, para el público infanto-juvenil. También Gonzalo, desde la banda de gaitas. Hay niños, pero se pueden incorporar más. Muchas veces no se sabe qué hacer. Bueno, pues son actividades
muy demandadas, incluso a nivel internacional, y ahí tenemos ese festival intercéltico en el que vamos a participar dentro de pocos días y que deseamos, por supuesto, los mayores éxitos a nuestras agrupaciones, que actuarán por separado y conjuntamente. El día 17, el Día del Niño, que fue en la Quinta Asturias, pero tuvimos al día siguiente, el domingo, una celebración preciosa, que fue el Día de las Sianas y de las Sianinas, esas hadas de los bosques asturianos, que pertenece a la mejor de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestra mitología, y que también conduce Marta Arbas, una mantenedora de lujo, como se dijo y como hemos de decir siempre, desde hace ya 16 o 17 años, con unas presentaciones personalizadas de las niñas, algo verdaderamente entrañable y digno de encomio. Además del compromiso con la música y la poesía, ya sabéis que tenemos espacios propios, lunes musicales, solicitadísimos, muy valorados, con el maestro Joya, el martes de la poesía, que se circunscribe al cuarto martes de cada mes y coordina Soledad Martínez. Vamos a tener este domingo 25 el Día del Bollo. Habrá sidra para beber con moderación, habrá bollo preñado, el pan nuestro asturiano para compartir y en torno al cual esperamos disfrutar muchísimo. Ojalá nos acompañéis todos. Una semana grande, un curso grande, porque es fruto de la generosidad de cuantos ponen su esfuerzo, su tiempo, su arte, su espíritu y su corazón apasionado. ¿De dónde van a salir si no todas estas actividades, esas conferencias, esas mesas redondas, esos ciclos como el de Educación y Salud, nada menos que con el doctor Antonio Sáez, presidente de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, con unos médicos en sus especialidades y otros profesionales eminentes, como la última, que vino una oftalmóloga especializada en el ámbito escolar, creo que número 1 en España. De manera que a todos muchas gracias por hacer del centro asturiano esa casa que ayer digo, la Casa de Cantabria, reconocida por todas las actividades. A todos los socios sin excepción, nuestra sincera gratitud y enfática felicitación, y con ellos, por supuesto, a sus familiares, a todos sus seres queridos. Gracias por la comprensión, gracias por el apoyo de siempre. Debemos tener muy claro lo que somos y lo que representamos. Somos una casa, un hogar, levantado con gran esfuerzo, lo acabamos de decir, en 1881, ayer el conferenciante recordaba que fundado por José Posada Herrera, y representamos a nuestra tierrina en Madrid. Ahora mismo somos la única representación verdaderamente sólida, porque ha habido hace unos años un grupo de jóvenes, más o menos nutrido, asturianos en Madrid, que en cuanto perdieron el apoyo económico se desvanecieron. Es así, ya lo sabemos de ellos. Oficialmente han desaparecido, no existen. Y estaba también la delegación oficial del Principado, con unas instalaciones grandiosas, majestuosas, ahí en San Bernardo, ahora mismo cerrada. No, lo han alquilado. La han alquilado, pero la delegación propiamente está cerrada desde hace unos cuantos años. Ahí está el Centro Asturiano de Madrid, que es una entidad privada de interés público y con una sensibilidad social y cultural enormes. El Centro Asturiano es fruto de una labor conjunta y fecunda que recibimos, por supuesto, de cuantos nos han precedido y que estamos llamados a cuidar en este tiempo y, por supuesto, a proyectar hacia el futuro. Nos debemos a Asturias y, por ende, a España, esa gran nación diversa y unitaria. La nación, por su etimología, significa lugar de nacimiento. Eso es lo que significa nación, de nacer, lugar de nacimiento, pero es mucho más
que un lugar de nacimiento. Es tradición, es historia, es cultura, es energía, es convivencia y es porvenir. Un futuro que hemos de realizar juntos y que pasa por reconocer la diversidad, por supuesto, pero sin sucumbir a fantasías. Muy bien. Una nación llamada a renacer gracias a los vínculos fraternales, por ejemplo, con América. Casualmente, donde hay más dinamismo en nuestros centros asturianos, y hay muchos en la América hispana, en la América hermana, es justamente allí, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en México, en la República Dominicana, etc. En Europa, algunos han cerrado. Creo recordar que el Centro Asturiano de París cerró recientemente, si no me equivoco. Y desde luego, llamados también a florecer en el seno de Europa, pese a que nuestra situación demográfica y nuestra situación social sea distinta, pero también estamos llamados a abrirnos, por supuesto, a Europa y al mundo. Gracias a los socios que nos acompañáis en tantísimos actos a lo largo del año y de todos los años. En concreto, hoy distinguimos a los socios de dilatado y de tenaz recorrido, de 50 o 25 años. Y ojalá que sean muchísimos más. Y aunque el premio, es bueno recordarlo, el premio es la lealtad, la compañía, el disfrute, la participación, el ser y el estar en esta obra institucional, en este querido rinconín de Asturias en Madrid, queremos expresar con feliz memoria nuestra admiración y aprecio por tantos años. Con agradecimiento y afecto os honramos de una manera sencilla y sincera en este digno salón. Hoy se entrega el Pelayo a los socios que llevan medio siglo vinculados al centro, 50 años de antigüedad, algunos incluso más. Y aunque es injusto condensar tan dilatada trayectoria en estas breves palabras mías, quiero que os llegue el afecto, la gratitud y el reconocimiento de todos, de toda la junta directiva y de todo el Centro Asturiano de Madrid. En primer lugar, aunque lo tenemos que decir con tristeza, con pesar, y damos desde aquí la condolencia a toda la familia, estaba previsto entregar este Pelayo precioso a don Vital Aza Fernández Nespral, médico, miembro electo. Cuando decimos miembro electo nos referimos al Consejo Superior, un órgano consultivo que tenemos en el Centro Asturiano de Madrid, un órgano de asesoramiento, por eso se llama Consejo. Pero falleció hace pocos días en un accidente en Asturias, de manera que lo lamentamos profundamente y no sé si el familiar más próximo es también don Vital Aza aquí presente. Quizá le pedimos por favor que tenga bien recogerlo y que transmita este pesar a toda la familia. Muchas gracias y procedemos a su entrega. Mi primo Vital falleció cayéndose por las escaleras de su casa de Somío el sábado pasado por la tarde. ¿Perdón? Que caída tonta. Sí, pero bueno, es que es terrible. No, ya. Voy a permitirme decir una cosa. Su tío, mi padre, era médico, ginecólogo, aquí en Madrid, que fue un gran hincha del Centro Asturiano de entonces, de Valentín Andrés Álvarez, decía como médico que los viejos, entre los cuales yo ya me encuentro, porque voy a cumplir 84, pues morían de las 3 Cs:
catarro, caída y cagalera. Por desgracia, pues hubiera visto que su sobrino, además, que se llamaba como él y además médico como él también, pues ha muerto de... Descanse en paz. Doña Rocío Calderón de Ordóñez, viuda de Jorge Ordóñez. Bueno, me parece que es una de las personas... ¿Está usted por ella? No, me parece que es una de las personas que nos han pedido que se le envíe. Y quien sí está es don Francisco González Rodríguez, aquí a nuestra derecha, directivo de honor, Felechu, exdirectivo y decisión. Paco, aquí tienes tu pena. Enhorabuena. Enhorabuena, Paco, que este Pelayo, que representa a la majestuosa figura del rey de los Astures, héroe laureado, resplandeciente de ley, razón y valor, coronado de honor, jabato invencible, despertador de fe, iniciador de la reconquista, símbolo español, distinguido por su arrojo y victoria, exprese también el hondo cariño, el afecto y desde luego la enfática gratitud y la admiración hacia todos vosotros, presentes y ya ausentes, Vitalaza, pero le llegará igualmente este gesto, por ser tan generosos con la casa, con vuestra casa, entregados, constantes, leales, triunfantes y en definitiva socios ejemplares. Muchas gracias. Y entregamos también el título de socios del año, y aquí me van a ayudar, por favor, don Andrés Menéndez y doña Pilar Riesco, respectivamente, con doña Asunción Laredo Parra, socia del año, profesora durante muchos años, inspectora de educación, se casó con don José Sotero, que aquí está acompañándola, asturiano, se casaron en Covadonga. Tienen 2 hijos y 5 nietos. Su nieta Aurora, por cierto, fue siana de este centro asturiano en el año 2015. Tienen casa en Muros, en Asturias, donde pasan los veranos. Y hay que recordar que Asunción colabora muchísimo con esta casa. Yo agradezco y recuerdo especialmente por su proximidad, pues la facilitación de las visitas que realizamos al Museo de Historia, la guía tan magistral que realizó con el grupo que fuimos, algo extraordinario, pero siempre está dispuesta para colaborar con nosotros. Ella es muy aficionada a los viajes, a las lecturas, al arte, en definitiva, y en fin, una mujer pues muy interesada por la cultura con mayúsculas. Muchas gracias y enhorabuena, Asunción Laredo. Muchas gracias por las palabras que ha tenido, absolutamente inmerecidas, porque, bueno, yo creo que me oyen, ¿verdad? Sí. Porque yo nací en Madrid, pero en el colegio tuve un compañero asturiano. Me casé con ese compañero, que es Pepín Sotero, y vivía en Cartagena, pero por amor a Asturias, y lógicamente por amor a él, pues me casé en Covadonga. Desde entonces, cada vez he ido queriendo más Asturias, y el único valor que tengo yo al respecto es que veo Asturias objetivamente,
pero por eso cada vez me parece mejor y la quiero más. Y además también tengo que decir que este centro asturiano pues es lo más hospitalario que conozco. Cada vez me gusta venir más aquí. Y además de darnos a los socios pues todo lo que has dicho, estos homenajes, unas palabras elogiosas, yo creo que estas palabras elogiosas tenían que ser para vosotros, porque los miembros de la junta directiva, además de los socios que colaboramos, estáis trabajando tanto por nosotros y tan desinteresadamente que yo es para vosotros, para los que pido, sí, un aplauso, por favor. Llevaremos cuidado para no caernos por la escalera, que yo también soy mayor. Sí, por favor, tened cuidado. Muchas gracias, Asunción. Y a Pepe. Bueno, socio del año también es don José Rey Suárez, asturiano que nació de Tineo, ¿verdad, Pepe? Asturiano que nació entre frondas. Exacto. Entre frondas. Preciosa expresión que él mismo utiliza, y a mí me encanta, a buen seguro, en ese privilegiado rincón verde, donde los sentidos vibran con la hermosura de la naturaleza, se fraguó tu espíritu poético. Tan poético que yo me he permitido nombrarte, llamarte monarca del verso, jugando un poco con tu apellido, pero verdaderamente eres para nosotros el rey del verso. Es habitual contar con Pepe aquí en esta tribuna para que nos hable de poetas. El último, concretamente, pues don Ramón de Campoamor, hace escasos días, el viernes pasado. De manera que muchas gracias, Pepe, por todos los actos, por esas conferencias sobre poetas y porque escribes muchísimo y lo haces muy bien. De manera que muchas gracias por todo ello. Se te entrega hoy este título de socio del año que compartes igualmente con Asunción Lareda. Muchas gracias. Y te va a entregar Pilar. Que se vea el letrero, ¿eh? ¿Quieres decir algo? Bueno, muchas gracias. Es lo único que debo decir, que gracias al Centro Asturiano, a la directiva, en fin, a todos vosotros, que sois muy generosos conmigo y que, por supuesto, unos fenomenales compañeros, amigos, en fin, no hay palabras para expresarlo, ¿no? Tú, Valentín, concretamente fuiste el primero que me presentó aquí en este mismo lugar, cuando di aquí mi primera conferencia, que si mal no recuerdo era García Lorca, ese día el personaje. En fin, muchas gracias por todo y encantadísimo de estar en el Centro Asturiano. Por todo eso. Muchas gracias, Pepe. Nuestra sincera enhorabuena también a los demás socios que hoy se distinguen. La condición de socio durante 25 años se reconoce con escudo y diploma del Centro Asturiano de Madrid. Y según fórmula acuñada, con el corazón os decimos que ese escudo, uno similar al que yo llevo, os proteja y con saludable orgullo os identifique. Un escudo hermoso, coronado, en el que se distingue la dorada cruz de la victoria, el principal símbolo de nuestro querido Principado de Asturias. En la otra banda está el símbolo de esta hermosa ciudad que nos acoge, Madrid, un madroño con un oso alzado, una bella y ejemplar conjunción interterritorial, policromada representación de nuestra casa asturmadrileña y con ella del noble sentimiento que hermana a asturianos y madrileños. El diploma que también se os entrega acredita vuestra condición de compromiso, constancia, lealtad, entrega y afecto al Centro Asturiano de Madrid, vuestra casa,
Enhorabuena a todos. Procedo a nombrar a cada uno de los socios que llevan 25 años con nosotros, no sin antes pedir disculpas por los errores o por la omisión de datos. Comenzamos por Germán Cea Lozano, que no ha venido. Miguel Puerta Muñoz, que sí está, es directivo murciano, de Murcia, ciudad clara de vivos colores. Muchas gracias, Miguel. Miguel, muy implicado en todo lo que es el deporte, sobre todo el tenis, en la Quinta Asturias. Muchas gracias, Miguel, por toda tu labor. Enhorabuena. Y con Miguel Puerta, también Plácido Álvarez Cañueto, de León, que no está. Esteban Sánchez Ocaña Serrano, que tampoco está. María del Carmen Menéndez Fuertes. Aquí está. De Cangas de Narcea, que como decíamos antes es el Concejo Mayor de Asturias, y muy representada Cangas de Narcea aquí en el centro asturiano. De hecho, te va a entregar el título el presidente de la Peña. Enhorabuena, Carmen. Por la Junta y por todos los socios. Muy bien, muchas gracias. Jacinto no está. José Moral Fernández. Efren Cires no está. Eusebio Martínez. José Luis Anguino. José Chacón. Valentín Rodríguez González. No ha podido venir el padre. No, bueno, se lo daremos. Porque venía yo. Porque realmente hay que agradecerle también al padre Valentín su labor, su constancia. Estamos enormemente agradecidos a toda su labor. Don Vicente Ferreras Carpintero, jefe que fue de la sala del bingo del centro asturiano cuando teníamos bingo. Así que muchas gracias, un aplauso. Todos han llevado el escudo, ¿no? ¿Ya? Enhorabuena, Vicente. Fermín Mera, ha venido Fermín Mera Romero. También procedemos a entregarle el escudo y el diploma correspondiente. Enhorabuena. Cuidado. Un sobre para Luis Herranz Bravo, no está. Javier Vega de Seoane, no está. Venancio López Lozano, José Antonio Fernández Rubio, Miguel Ángel, no. María Josefa Montes Amieva, Isidoro Fernández. ¿Por qué no calláis? Isidoro Fernández. José Ricardo Galló García está en primera fila. Aquí está. Bueno, de Ricardo Galló, como habitualmente lo conocemos, pues hay que decir que es abogado, miembro del Consejo Superior, y que desde hace ¿cuántos años exactamente, Ricardo, llevas el Foro de Integración Social? 23 y medio. Ojo al dato. Que es muy meritorio, en efecto, pues aguantar tantos años y los que quedan. Ricardo, que eres de Ortiguera, en Coaña, con hermosos ejemplos de arquitectura tradicional indiana también por allí. Y ciudadano de Gijón. Y ciudadano de Sisión. Muy bien. Pues enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. ¿Puedo decir una palabra solamente? Claro que sí, claro. Muchas gracias al Centro Asturiano y quiero decir por tres cosas. Podrían ser 10.000, pero podría decir tres. No. Una, porque he tenido en el Centro Asturiano como persona, como asturiano, como ciudadano, como miembro de un colectivo de personas con discapacidad, he tenido un soporte social envidiable, maravilloso, y del que sigo disfrutando y del que pienso seguir disfrutando. Así que muchas gracias tanto a los responsables del centro como a todos los socios. Segunda cuestión. Ahora Asturias lo tiene muy difícil y el centro que está aquí en Madrid es una punta de lanza para defender los intereses de Asturias y de los asturianos en Madrid, en España, en el mundo. Hay que seguir trabajando por Asturias porque Asturias nos necesita absolutamente a todos. Tenemos que ser capaces de revertir nuestra historia de depresión por una historia de prosperidad y de nuevos horizontes. Y en tercer lugar, como coordinador del Foro de Integración Social de este centro, apostar fuertemente porque los centros asturianos, y que este en concreto, sean un lugar de encuentro para mejorar la calidad de vida de las personas y para luchar por la igualdad de todos los ciudadanos. Muchas gracias y seguimos trabajando. Muchas gracias, Gerardo, Ricardo. Y ahora Gerardo Santaolalla Moreno, que está también. Enhorabuena. Muchas gracias. Cuidado con los cables y a bajar. Gracias. Y con don Gerardo hemos acabado la relación. Algunos los tendremos que enviar, por supuesto, y otros pasarán a recoger. De manera que aquí concluye esta distinguida y dilatada relación de socios. Solo me resta reiterar la enhorabuena y el agradecimiento, porque a todos se debe el esplendor y la grandeza de este centro asturiano de Madrid. Y seguidamente, para celebrarlo, porque hoy es un día de celebración obviamente, pasamos a tomar un vino. Un abrazo. Vamos a hacer una foto los homenajeados de alguna manera, los que han recibido alguna distinción. Hacemos una foto, por favor, a aquellas personas que han sido distinguidas. No, el saqueta, el A ver si se me pega algo bueno. Señor, no estoy conmigo, que yo soy de la mala, siempre soy yo. Si eso no vamos a Cuando sentamos tranquilamente, no pasa nada. Parados. Paco González. Tres. Y cuatro. Ya. Muy bien, Martín.